Buenas. Hola, buenas tardes. Yo creo que ya estamos. Iván, si quieres, comencemos. Muy bien. Perdona, ¿ya estamos al aire? Ya estamos ya con nuestros invitados. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos Buenas. y por la invitación a este espacio de conversación. Soy Iván Benavides, músico, productor musical, gestor cultural y estaré acompañándolos como guía. Iván, te silenciaste, estás silenciado, no te estamos oyendo. ¿Nada? Ahora sí. Ahora sí, perdón, tuvimos ahí un problemita. Sí. Bien. Pero sí estuvo el saludo, ¿sí? ¿O arranco otra vez? Te escuchamos que eres músico y productor. Hasta ahí. Gracias. Bueno, quisiera contarles primero por qué estamos acá. Para Futura Voces es una iniciativa que lidera Sura, que busca impulsar conversaciones que inviten a imaginar y a construir futuros posibles para América Latina, desde el arte, la cultura, la tecnología y la innovación social. Por eso queremos reunir a un grupo de latinoamericanos que impactan nuestras sociedades. Futuro a Voces hoy presenta a Carlos Chirinos, reconocido mundialmente por sus iniciativas de comunicación con música y salud pública. Saludamos especialmente a Jorge Céspedes, subgerente de marketing de Sura Asset Management en Chile, que nos acompañará en el día de hoy como representante de Sura. Hola a todos. Carlos Chirinos. Hola. Es un venezolano que en sus palabras dice: la transformación social y estructural que necesitamos como sociedad se da a través de la colaboración. Esto nos resume un poco el trabajo y el fin de sus proyectos de vida. Carlos es profesor asociado de Música y Salud Pública, director del Laboratorio de Música y Cambio Social en la Universidad de Nueva York, NYU, y en su investigación práctica explora el potencial de la música como instrumento de cambio social, analiza las narrativas de salud expresadas en las canciones y el activismo de los artistas con relación a la salud, el cambio social y la preservación cultural. Tiene 20 años de experiencia en la academia y en el sector de la comunicación para la salud y la industria de la música en África y Latinoamérica. Y contamos también con la participación de personas cuyos proyectos se conectan con la visión de Carlos en distintos puntos de Latinoamérica. Gracias a todos por su presencia. Vamos a intentar que todos participemos en la charla. Yo explico esa parte, Iván. Si me das un segundo, aprovecho a saludarlos a todos a nombre de Sura. Como ven, estamos en una conversación bien íntima y esa es la gracia, que podamos conversar entre todos y participar. Simplemente para mejorar la calidad del audio y que no haya acoplamiento de sonido, está determinado que estamos todos con el micrófono cerrado. Ni siquiera me abre esa cosa. Si alguien quiere hacer una intervención, le pedimos que silencie, es lo mismo que poner que active su micrófono para que podamos todos oírlo, porque el default, como les cuento, es que esté silenciado para evitar la duplicidad, o los que estén usando la aplicación de Teams y no estén en la web, o en algunos casos en la web. Si ustedes ven, hay una barrita de herramientas que tiene una manito. Si ustedes aprietan esa manito, nosotros vamos a ver que ustedes quieren hacer una pregunta y por lo tanto vamos a poder de alguna manera ayudar a que Carlos escuche y haga la pregunta. Si es que quieren hacer una pregunta, pero por alguna razón tienen algún problema con el micrófono o no pueden hacerla a viva voz, también dentro de la barra de herramientas hay un chat que tiene una iconografía como de un cuadro de diálogo.
también vamos a estar atentos si es que alguien prefiere escribir su pregunta y no mencionarla, lo vamos canalizando por ese lado. Gracias, Iván. Gracias, Jorge. Bueno, entrando en materia, la salud tiene, digamos, muchas formas de comprenderla. No es solamente la ausencia de salud, la ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar físico, mental y social. En ese sentido, digamos que Carlos ha trabajado mucho la idea de la cultura, el arte y la música como un recurso que se une con la salud. En este caso se puede unir con medio ambiente, con campañas de racismo, etcétera, pero en este momento histórico es tan importante con la salud. La música, digamos que ha sido transversal con la salud en esos momentos tan importantes de tres maneras. Una diría que es la generadora de bienestar, dos, como herramienta terapéutica, y tres, como forma de comunicación para cambiar comportamientos, actitudes e imaginarios. Sobre esto es la parte que ha trabajado más Carlos. Pero para arrancar, quisiera que nos contaras desde la experiencia personal cómo fue ese paso de ser un clarinetista de los grandes, digamos, con este sistema de música que había en Venezuela hace un tiempo, que han salido grandes músicos, para llegar a Londres a trabajar con un label independiente y hacer el paso a la idea de estos activismos sociales y en el caso de la salud. Carlos. Gracias, Iván. Encantado de estar aquí con todos ustedes de todas partes de Latinoamérica. Un saludo a todos, un saludo a Camila, Carlos, Esteban, Roberto. No veo a todos aquí. Pues la historia un poco como músico joven, empecé a estudiar música y a tocar en grupos juveniles, en grupos de rock y de salsa y de jazz, en la Caracas de los años 90, ¿no? Pero al mismo tiempo, como a muchos nos ha pasado, a nuestros padres no les gustaba la idea de solo ser músico, entonces había una idea de ir a la universidad y eso pues se quedó conmigo y llegué a estudiar antropología. Una de esas opciones que uno recoge en la vida sin realmente pensarlo mucho, pero que al final resulta ser la mejor opción que pude haber escogido, ¿no? Y como antropólogo, pues al mismo tiempo que era músico, era antropólogo y empecé a trabajar con comunidades indígenas. De hecho, hice una misión a Colombia, al sur de Nariño, por allá por los años 90. Pero parte de esa como misión fue empezar a usar la música como instrumento de colaboración y de comunicación con comunidades indígenas. Era la forma más fácil de establecer una conversación con una comunidad indígena. No era preguntarles sobre su cultura, sino hablarles de la música. Y inmediatamente con hablar de música ya se abría un universo de visiones y de todo el entorno cultural que al final estaba investigando. Y pasa que mucha de la antropología que se hace en Latinoamérica está conectada con desarrollo social. Y parte de ese desarrollo social, lo que estaba haciendo sin saberlo realmente era salud, concepciones de salud indígena, ¿no? La idea de la concepción de salud indígena, cuál es la función de productos etnobotánicos, ¿no? Y cómo funciona la medicina indígena para efectos curativos locales, pero no con una intención de convertirme en un curandero yo, sino entender cómo la función de un curandero en una comunidad realmente avanza todas las nociones de salud que esa comunidad tiene. Y pues mezclando las dos cosas, como músico continué haciendo música y con un gran interés en el impacto de la música en comportamientos, ¿no? ¿Por qué la gente le gusta la música? ¿Por qué la repiten? ¿Por qué siguen a los artistas que siguen? Y como historia, pues en algún momento decidí viajar y salir del país para continuar mis estudios. Y viajé a Londres, donde me convertí por
otra vez por cosas del destino, como el representante de una discográfica venezolana, cuyo catálogo era 100% música venezolana. Y eso pues me abrió un reto nuevo, que fue utilizar la música venezolana y tratar de abrirle un espacio a la música venezolana en un mercado como Inglaterra, que es uno de los mercados más preciados en el mundo por todos los países, porque el consumo es alto. El consumo en Inglaterra determina mucho el consumo a nivel de Europa y de los Estados Unidos. Y pues eso me dio la oportunidad de realmente entrar a la industria. Y ya yo tenía como una iniciativa de la industria. Ya yo en Venezuela, cuando vivía, ya utilizaba era mi propio manager y organizaba desde los ensayos hasta los conciertos, hasta los pagos, músicos reemplazantes, los arreglos. Entonces ya yo tenía como esa noción como músico de la industria. Lo que sí me moví, empecé a ver, fue la industria de la música como la parte de la grabación, de los discos y la distribución digital. Y eso también fue un momento en el que la industria estaba cayendo y me llevó de nuevo a la universidad, me llevó de nuevo a la academia. Y en la academia completé un máster en etnomusicología y luego un doctorado en estudios de desarrollo. Y parte de lo que empecé a estudiar en mi investigación académica se conectó con otra experiencia que me pasó al mismo tiempo como fundador de una radio digital en Londres, en una escuela de una universidad que se llama la Escuela de Estudios Africanos y Orientales. Entonces, ya por esa naturaleza de estar en una escuela que se especializaba en estudios africanos y orientales, me puso como en un norte completamente no pop, no la música que uno esperaría oír de Inglaterra, producida en Inglaterra, sino producida en otras partes del mundo. África fue como la primera puerta que tuve a África, y en algún momento como operador de radio, o sea, parte de eso lo vi como una movida de la industria de la música, del label, de la discográfica, a radio. Sí, pasé de dar discos, como lo hacíamos antes, de dar CD, a recibir CD, ¿no? O a recibir files, ¿no? Ahora eres en radio, ahora te dan música. Y entonces eso me abrió mucho el entendimiento de los patrones de consumo musicales en Europa y en particular en Inglaterra. Era el auge de la música cubana, luego la música africana, varios waves, ¿no?, que han pasado. Y como parte de esa participación en radio, por cosas del destino terminé estableciendo comunidades, radios comunitarias en África. Mi primera experiencia fue en el Congo, donde fui a trabajar con comunidades indígenas, Benjele, Benzele. Se parecen mucho a las comunidades amazónicas, ¿no? Seminomádicas. Y para ellos, la función de la radio era una función de comunicación de una comunidad de más de 25.000 grupos regados por toda la selva, ¿no? Entonces realmente sí entendí el valor de la radio como tal, de la radio FM, como un instrumento valiosísimo de cohesión social. Y esa fue, o sea, realmente llego a la salud, y esa es la historia que estoy tratando, se me está yendo quizás muy larga, de cómo llego realmente a la salud y a la música. Veo el efecto de la radio, el valor que la gente le empieza a dar a la radio comunitaria. Como es el medio más importante que tiene, el medio más esencial, porque la radio llega a gente que no sabe leer ni escribir. Radio puedes operarla con baterías y en zonas donde no hay electricidad. Una radio es la internet, ¿ya? Entonces, a través de esa conexión con la radio me empecé a investigar más, bueno, ¿qué distribuye la radio más si no es música? Casi el 70% de lo que se oye en radio a nivel global es música, o sea, lo que se hace en broadcasting. Y empecé pues a investigar cómo se relaciona la gente con la música. Ya moviéndome de la etnomusicología, no quería hacer estudios etnomusicológicos sobre los ritmos africanos. Eso realmente no, eso hay gente más especializada que deberían estar haciendo eso. Mi intención fue, bueno, esto tiene una trascendencia cultural que realmente toque los comportamientos, las nociones de salud del público. Y básicamente lo que ha venido a aprender sí lo es,
Tiene muchas ramificaciones. En el área de salud particularmente, hay área terapéutica, como tú bien lo indicaste, Iván, ¿no? Que es por un lado el área terapéutica de la música como terapia, que hay una literatura bien extensa sobre eso y práctica también. No me especializo en eso, o sea, no me especializo en el área clínica de la música como tal. Lo que me empecé a especializar es en el área de educación para la salud o comunicación para la salud. Que básicamente se enfoca en el estudio de cambio de comportamiento y cuáles son las intervenciones comunicacionales que son más efectivas en motivar cambio de actitud y comportamiento. Creo que no te oigo, Iván. Perdón. Sí, comencé preguntando por algo tan personal, aparentemente personal, porque creo que exactamente esta formación que tuviste desde músico, antropólogo, la visión etnomusicológica, te ayudó a entender el contexto, una cosa muy importante para la comunicación. Y también viste las maneras de relacionarte y el potencial de la comunicación y el potencial de la música como vehículo de comunicación. O sea, lo que hace Carlos no es gratuito, ni es la idea de un genio que se inventó una campaña de publicidad, porque lo que Carlos hace es de alguna manera muy diferente a la publicidad. Entiende el contexto y a partir del contexto puede comunicar. ¿Cómo fue el proceso, digamos, y todos conocemos el éxito de esta campaña que fue Africa Stop Ebola, que yo no sabía que Carlos la había hecho hasta que me lo presentaron, porque yo había escuchado la canción, que además es fantástica. ¿Cómo fue el proceso ya directamente como de la creación y el diseño de esto, después de entender el contexto? Y sí quiero insistir en que fue muy importante que Carlos estuviera a cargo de esto y no una agencia de publicidad. La publicidad a veces cree que un racional es un mensaje y si no entienden el contexto no logran la comunicación. Entonces cuéntanos un poco cómo fue la llegada a concebir el Africa Stop Ebola. Pues bien, si te recuerdan, antes del COVID-19, o sea, antes de marzo de 2020, la epidemia más grande que había habido en el mundo había sido la epidemia del ébola en el 2014-2015. En el sentido de que había sido la epidemia de ébola más grande de África y por ende la que representaba más retos para la salud pública mundial, ¿no? En la época en la que aparece el ébola en Guinea y en el oeste de África, que es hacia diciembre del 2013, 2014, año 2014, parte de mi trabajo se había convertido mucho en asesor de intervenciones comunicacionales en varias partes de África. Durante varios años, durante esa época viajaba mucho a varios países de África, Tanzania, Mozambique, Tunisia, Sudáfrica, Congo, y en proyectos muy específicos asesorando radios comunitarias en algunos casos, y en otros casos, como fue el caso de Tanzania, una organización, un instituto de salud que se me acercó por conexiones académicas en Inglaterra y me pidió ayuda en el desarrollo de un proyecto para establecer una radio comunitaria para comunidades indígenas Masái, ¿no? de Tanzania. Esos son los que saltan, los que se ponen unas telas por el cuerpo, que usan mucho piercings, ¿no? Son muy visualmente son quizás los más famosos de África como etnia. Y parte de eso empecé a trabajar con veterinarios y médicos, ¿no? Esto es como 3, 4 años antes del ébola. Y me encontré en reuniones en las que 20 veterinarios y médicos se paraban su conversación sobre salud pública para oírme a mí proponer ideas y las tomaron en cuenta. Porque el problema principal que ellos tenían es que todas las intervenciones de salud que ellos querían implementar entre comunidades eran rechazadas. ¿Y por qué eran rechazadas? Porque ellos eran locales, ellos eran médicos locales, pero imponían una visión
biomédica en unas comunidades que realmente no solo no la entendían, sino que la entendían, pero la rechazaban de facto, porque atacaba por muchas partes sus valores culturales, ¿no? Entonces, eso ahí en ese ejemplo entendí que el gran costo que tienen las intervenciones médicas a nivel mundial que no son aceptadas por el público. Entonces, esto tiene un gran costo económico. Diseñas una intervención para que la gente, la resistencia a la vacuna es un ejemplo ahora. Hay una vacuna, existe la vacuna, la resistencia a la vacuna en estos momentos, en el 2020, es la más alta que tenemos en la historia. Entonces, hay la solución, pero la gente la rechaza. ¿Y por qué la rechaza? El problema normalmente se concentra en cómo comunicamos ese valor que tiene esa solución, ¿no? Esa medicina o esa intervención que tiene, ¿no? Entonces, como empecé a trabajar muy directamente con comunidades indígenas en África, en el cual obviamente el idioma no hablo ni Kiswahili ni Masai, pero el inglés ayudaba mucho en la traducción, y como trabajaba con teams, con equipos de médicos con trabajadores comunitarios de salud, pude llegar a entender cuáles eran los patrones y los problemas de comunicación que tenían. Y al ofrecerles a la comunidad una estación de radio, fue la primera vez en la que la comunidad aceptó a este instituto de salud. Se te apagó. Ahí está. Entonces, otra vez llegó a través de la radio. Estamos montando una estación de radio que la montamos después de 5 años casi de trabajo, de funding, de dinero. Y la intención de la radio era un centro de información de emergencias sobre outbreaks de enfermedades animales, entre animales, ¿verdad? Los masái son pastoralistas, ellos tienen vacas y llevan vacas por todos lados. Ese es su valor, esa es su moneda. Las monedas son las vacas. Entonces, la salud de las vacas es más importante que la salud de ellos personal. Entonces, hay muchas enfermedades infecciosas, y como lo vemos ahora con coronavirus, como es con el ébola, las enfermedades infecciosas, casi el 80% de las enfermedades infecciosas provienen del mundo animal. Y gran parte por qué enfermedades infecciosas que saltan del mundo animal al mundo humano tienen el potencial devastador como el que tiene el coronavirus, es porque no son detenidas al punto del outbreak. No son paradas en el momento en que se identifican, ¿ya? Y ese punto de identificación siempre pasa en zonas remotas en el mundo, ¿no? En China pasó que llegó a un mercado, supuestamente el animal llegó al mercado, pero realmente eso no lo han podido determinar. Lo que han determinado es que el mercado en Wuhan fue un amplificador, y eso sí, tiene mucho más sentido, pero que el spillover, que se llama, del animal a humano, eso normalmente pasa en una selva, como pasó con el ébola, como pasó con el SIDA, ¿ya? Entonces, la intención de montar una estación de radio en el medio de una selva, que no es una selva, es una sabana, para dar un early warning, para dar un anuncio temprano de que hay un outbreak, recibió funding, recibió financiamiento, y realmente sí juega un papel específico en la prevención de enfermedades infecciosas, bien específico. Normalmente porque la identificación de una enfermedad animal, como hay endémico en esa zona, anthrax, por ejemplo. Y el anthrax tiene potencial de saltar a los humanos, muy parecido como el ébola. Entonces llega el año 2014, pasa el ébola, y yo me encuentro en una situación en la que colegas, amigos que tenían agencias musicales en Europa, los empiezan a cancelar los conciertos de artistas africanos. ¿Por qué? Porque pensaban, y eso es lo que es el estigma, ¿no? No, yo no quiero que vengan artistas africanos ahorita porque el ébola. Yo no sé si esta gente que va a venir aunque se sabía que eso estaba solo en 3 países. Pero el estigma inmediatamente empezó y empezaron a cancelarle conciertos. Y una gran amiga, Valerie Malot, que lleva la agencia 3D Family en París,
que representaba realmente quizás uno de los más grandes artistas africanos que habían en ese momento, Salif Keita, Amadou Mariam, Mori Kanté, Tiken Jah Fakoly, que es un artista de reggae muy importante en el mundo afro-francés, de habla francesa, se vieron afectados, y porque se vieron afectados comenzamos a hacer como una conversación. ¿Qué se puede hacer? Y a través de ella y su capacidad de organización y de conexión con todos esos artistas al mismo tiempo, hicimos una conversación con ellos, con la que propusimos, bueno, queremos hacer algo, porque no se hace una canción, pero en vez de hacer una canción, vamos a tratar de hacer una canción con una narrativa específica de cambio de comportamiento sobre el ébola. Entonces, para ese momento, yo me empecé realmente a analizar los protocolos de comunicación de la Organización Mundial de la Salud y también la data epidemiológica, ¿no? ¿Cuáles eran los comportamientos que la gente tenía en relación al ébola? ¿Cuáles eran los que ya se estaban reportando inicialmente? ¿Cuáles eran las visiones culturales sobre el ébola, que se conectaban mucho con la noción de que el ébola era un arma biológica, por ejemplo? La idea de que el ébola no existía, y eso lo vemos ahora mucho con COVID, ¿no? Eso es un clásico de todas las epidemias, ¿no? Es lo que llaman el outbreak narrative, siempre es eso. Y pues empezamos a hacer la canción en base a los protocolos de comunicación sobre el ébola. Entonces yo colaboré como coescritor. Los artistas todos escribieron sus letras. Yo lo que hice fue darles coaching y darles, no hables de esto, habla de esto. Y nos enfocamos, y básicamente lo que hice es hacerles el coaching sobre hacer una canción que refuerza la idea de confianza en el sector salud. Y la canción, el coro dice, repite mucho, confía en los doctores, confía en la salud. Porque el mayor problema que se estaba reportando, que después lo confirmé yo con mi propia investigación, era que el gran nivel de desconfianza que el público tenía en las instituciones de salud que estaban respondiendo al ébola. Y en lugar, y esto lo medí ya, yo hice es parte de la intervención, recibimos un financiamiento de la administración del presidente Obama, y eso nos permitió hacer una competencia de canciones en Guinea. O sea que movimos de hacer una canción que tuvo un video que se convirtió en viral. Con esa canción nos hicimos una asociación con Doctores Sin Fronteras, que era una de las organizaciones que estaba respondiendo más directamente a la epidemia del ébola en Guinea. Y en base a eso aplicamos para este financiamiento e hicimos una competencia de canciones como un reality TV show, en el que en todo el país, en Guinea, hicimos audiciones a casi 300 personas, artistas locales, con la intención de hacer una competencia como conseguir las 3 mejores canciones sobre ébola compuestas y cantadas por artistas locales de calle, ¿no? Porque los artistas que habíamos trabajado anteriormente eran más celebrities, ¿no? Celebridades, ¿no? Y estos eran artistas de calle. Y con eso hicimos un reality TV, se hizo toda una serie de talleres entre artistas y promotores de salud para que los artistas entendieran realmente cómo escribir canciones que tocaran realmente los problemas básicos que se estaban reportando. Y eso lo que generó fue un diálogo entre instituciones de salud y la sociedad civil de una manera en la que normalmente no se hace, ¿no? Y ese es el problema que realmente vemos en salud pública en general, a nivel global, que es muy institucionalizada, está muy apegada al sistema occidental de pensamiento, es muy biomédico, pero realmente está tratando comunidades que no responden a ese sistema biomédico necesariamente. Primero, el nivel de educación es bajo, hay mucho problema de traducción lingüística en comunidades donde se hablan 50, 100
lenguas indígenas y el mensaje viene en inglés y francés. Y eso es muy problemático. Tiende a ser escrito, tiende a ser en posters, en flyers, ¿no? Y la gente, donde tienes una comunidad donde hay 90% de analfabetismo, no te sirve. Entonces ahí, pues, parte de eso lo que hice fue, y si quieres, voy a parar, pero con eso aprendimos realmente que el valor de la canción como vehículo, como una cápsula de información, a veces es subestimado, quizás. Viendo esto, digamos, aparentemente el mensaje que quieren llevar digamos, las instituciones de la salud es el mismo mensaje que llevarían las canciones. ¿Por qué crees, Mecho, qué fue lo que hizo posible que el Africa Stop Ebola fuera exitoso, a diferencia, por ejemplo, de una campaña hecha con música por una agencia de publicidad? Porque creo que más allá de del mismo mensaje hay una narrativa, y hay una diferencia entre narrativa y mensaje. Quisiera que ahondaras un poquito en eso, Carlos. Sí, exactamente. Y esto se ha estudiado ya, se ha analizado, ¿no? Que es en la literatura, que las dos formas de comunicación más comunes que usamos es el mensaje y la narrativa, como lo acabas de poner, ¿no? Por un lado, el mensaje es una o dos palabras que te tratan de decir una sola cosa y se enfocan en repetir una sola cosa. Now, lo que pasa con el mensaje es que el mensaje asume que tú tienes el entendimiento, que el público, el receptor, tiene el entendimiento completo de todas esas nociones que tú estás implicando en una sola palabra, ¿no? Por ejemplo, usa la máscara. Es un mensaje, son 3 palabras y son muy básicos, ¿no? Usa la máscara para el coronavirus. Ahora, la resistencia al uso de máscara es generalizada en todo el mundo. Hay muchos lugares donde hay mucho más resistencia y hay lugares donde hay otro nivel de resistencia. En los Estados Unidos, usar la máscara es un asunto político completamente. Entonces, el mensaje no es necesario, por tú repetirle a la gente que se opone a usar la máscara, usa la máscara, eso no los va a convencer. Usualmente lo que hace es lo opuesto. Ahora, por otro lado, la narrativa es esa respuesta natural que nuestro cerebro tiene al storytelling, al contador de cuentos, ¿no? Que la narrativa da una profundidad de entendimiento que no lo da el mensaje, porque la narrativa se expande y usa elementos culturales propios al receptor que lo ayudan a entender la noción del mensaje básico que tú estás enviando. Entonces, lo que usamos con la canción fue una excusa. Realmente la canción es obviamente una excusa. La canción tiene algunas propiedades de comunicación únicas que son que no se convierten en fastidiosas con la repetición. Una canción, si alguien aquí, si a ti te gusta una canción, Iván, y te gusta esa canción ese día, que la pones 10, 20, 30, 100 veces. Y eso nos pasa, eso es algo muy humano, ¿no? Entonces y eso no pasa con un mensaje escrito. O sea, o incluso con la lectura de un libro. Tú puedes leer un libro 1, 2, 3 veces, quizás más, pero no como lo haces con una canción. Entonces tienes esa, por un lado tienes eso, por otro lado tienes que la narrativa de los artistas, ellos. El envolvimiento de los artistas es esencial en el diseño de la intervención como una intervención, y usamos el lenguaje de la intervención como una intervención médica, pero una intervención comunicacional. Pero el envolvimiento del artista es parte esencial de lo que se llama en la literatura el celebrity capital, ¿no? El capital de la celebridad, que es esa posibilidad que tiene la celebridad de influenciar a través de la identificación, de influenciar las opiniones que la gente tiene sobre tópicos, sobre temas, ¿no? Y eso se ha comprobado,
que una celebridad tiene al tú identificarte con una celebridad, si esa celebridad tiene una opinión negativa o positiva sobre algo, influencia directamente las opiniones del público. Entonces ya ahí con esas dos, con la canción como cápsula de información, la celebridad, el capital de celebridad de los artistas y las interacciones, y eso yo creo que es lo que cierra esa tríada de la música como un instrumento de movilización social, es la interacción que el público tiene con artistas, ya sea en conciertos. Ya sabemos que ahora los conciertos están cancelados por ahora, pero volverán, esperamos. Pero esa interacción que ahora sucede mucho a través de las redes sociales, ¿no? Y estamos como reemplazando el concierto, estamos reemplazando esas conexiones físicas con conexiones digitales. Y funcionan igual, porque el artista puede influenciar de igual manera lo que el público percibe, considera y su opinión específica sobre temas específicos, como en este caso la salud. Y lo vemos ahora, han habido muchos casos de coronavirus. Yo sé que vamos a hablar sobre el coronavirus, pero eso se vio, lo vi yo, y la evidencia la recolecté durante la epidemia del ébola en África del Oeste en 2015, en Guinea, pero se ve muy claramente ahora también con el coronavirus a nivel mundial. A mí me llama mucho la atención el hecho de que se diseñaron o diseñaste con el equipo una estrategia que tenía dos partes. Veo que era una como la canción hecha con los celebrities, mucha gente como Salif Keita, Amadou y Mariam, que son artistas globales de alcance mundial, y al tiempo lo de los artistas locales. Hubo complementación, pudiste hacer algunas mediciones, existen como mediciones posteriores a la campaña sobre el impacto real de todo el Africa Stop Ebola, sobre qué indicadores tienen y cómo se pueden conocer, digamos, para poder ir ahondando en ese tipo de campañas. Sí, pues parte de lo que fue el financiamiento de la campaña tuvo fondos para hacer monitoreo y evaluación, que es lo que se hace normalmente en una campaña de comunicacional con misión de cambiar comportamiento. Y hice dos cosas. Una fue, hicimos una encuesta, diseñé una encuesta que atribuye a dos públicos. Por un lado, un público que fue el público que llegó el evento. Se oye como un perro. Un evento que hicimos, parte de la competencia de canciones de este Song Contest que hicimos, el reality, se hizo en un teatro en vivo, con música en vivo, ¿no? El coronavirus, el ébola y el coronavirus tienen una diferencia bien importante, que es que el ébola realmente solo se transmite si hay síntomas, ¿ya? Entonces, si no tienes fiebre y no tienes síntomas, tú no tienes el ébola, ¿no? Entonces, eso nos dio la oportunidad de hacer un evento público. La gente se chequeó la temperatura a la entrada, había sitios para sanitación. Hicimos un evento que vinieron 500 personas, casi 500, más de 500 personas. Y el show, que está todo en vivo y está todo en YouTube, y les puedo mandar los links. Al entrar toda esa gente a ver los shows, a ver el show, y casi todos venían apoyando a los artistas que ellos conocían, les hicimos una encuesta. Después hicimos otra encuesta, y ahí encuestamos casi 300 personas. Después hicimos otra encuesta de casi 110 trabajadores de la salud. Estos eran promotores de salud que vivían y trabajaban en CONAC en esa época. Y tenían más de 3 meses en la zona trabajando.
Lo que nos dio esas encuestas, lo que realmente nos dio, lo que yo traté de investigar ahí o de entender es cuál era la percepción sobre el impacto de la canción en el cambio de comportamiento. Es muy difícil determinar causa-efecto con cualquier mensaje, no solo con una canción, con cualquier tipo de mensaje. Es muy difícil que tú hayas cambiado tu comportamiento porque oíste este mensaje, porque no puedes sacar ese mensaje de toda la plétora de otros mensajes que tiene. Pero lo que sí tratamos de investigar es, bueno, ¿cuáles son los factores que ayudan a que la canción sea un vehículo de comunicación efectivo? Y una de las preguntas que fue bien interesante la respuesta que conseguimos es, ¿en quién confías tú que te dé información sobre el ébola? Y en esa pregunta les pusimos la policía, el trabajador de salud, el representante del gobierno, el disc jockey de la radio, el artista musical, y cosas que uno piensa, pero al final es bien interesante cuando lo ves confirmado en la data, es que la gente tenía más confianza en un artista musical que en un personaje del gobierno. Y por rato largo, o sea, no un poquito, ¿no? O sea, realmente confiaban más en un trabajador de salud primero y en un artista musical, y después en un disc jockey de radio, un presentador de radio, y después al final la policía y el representante de salud del Estado, ¿no? El gobierno. Entonces, eso por un lado nos confirmó eso. Por otro lado, nos confirmó, y parte del estudio no solo fue sobre la canción, sino los problemas que tiene de miscommunication, de comunicación, de las percepciones que la gente tiene sobre la enfermedad. Y nos dimos cuenta que había todavía, y esto es casi ya un año y medio, más de un año, todo el 2014, esto lo hicimos a mediados del 2015, un año y medio, todavía había mucha mispercepción sobre lo que era el ébola, el origen del ébola. Todavía gente creía que el ébola era transmitido por mosquitos. Todavía la gente creía que podías curar el ébola haciéndote un menjurje de sal, muy popularizado a través de WhatsApp en el oeste de África. Y eso lo hemos visto, se ha visto en Colombia, se ha visto en México. En México hay una historia increíble con un pelo que se consigue una Biblia y hacen un té. No sé si han oído de eso, pero eso está por ahí. Entonces hay muchas cosas así. Y todavía esos 18 meses dentro del outbreak todavía conseguimos eso. Conseguimos, por ejemplo, todavía también la percepción de los trabajadores de salud, que también pensaban ellos que el artista musical comunicaba mejor que un representante del Estado o que un representante médico en general. Ellos pensaban, no, ellos lo hacen mejor que nosotros. Ellos comunican sobre salud mejor que nosotros hacemos. Nosotros somos trabajadores médicos. Eso es otra cosa, pero comunicar sobre la salud, eso es otro tipo de trabajo. Entonces, claro, te empiezas a dar cuenta que si 100 trabajadores de la salud te dicen eso, bueno, ellos están ahí, ellos están viendo la realidad, ellos están viendo lo que el público opina, y mucho de lo que nos dijeron, y yo también hice entrevisté a varios gerentes de comunicación de la salud en Guinea, confirmaron lo mismo. Y confirmaron por cosas mucho más obvias que uno piensa, ¿no? Bueno, ¿cómo no te van a...? Y eso sucedió, y es la resistencia social a las respuestas sobre el ébola, sobre el coronavirus. Eso es un mal común de todas las epidemias, ¿no? Y es lo que nos decía esta gente. Bueno, obviamente, si tú llegas como un paracaidista a una comunidad y llegas con unos trajes de marciano amarillos y llegas rociando a gente con una cloro sin haberles dicho antes ni siquiera o haberles anunciado, por supuesto que te van a recibir a pedradas. Entonces es como obviamente que la radio es una herramienta esencial. Y eso nos lo confirmaron todos los actores de salud en la zona. Todo lo que estaban haciendo a nivel de concientización era a través de radio. Y a través no solo de radio, sino de
formatos como canciones, pero también formatos como dramas, melodramas de radio, perifoneo que hacen mucho, que salen a la calle, eso creo que lo hacen en Colombia también, que salen con un cornetín a la calle anunciando cosas. Y parte pues y lo que fue la canción como tal la competencia de canciones en Guinea nos dio unos niveles de métricas que no nos había dado otras cosas. O sea, métricas tanto de participación local, a 400 artistas, y de ahí tuvimos 600 gente del público, 120 trabajadores de la salud, análisis yo hice un análisis también de varias, no solo de una canción, de la canción que hicimos, sino todas las canciones que se hicieron sobre el ébola, que es un fenómeno muy interesante, que seguro lo hablaremos sobre el coronavirus, porque eso también te da una idea. Yo conseguí más de 200 canciones sobre el ébola. Sobre el coronavirus hay seguro más de 1000, ya las hay. Y eso te da a entender realmente, te da una visión de realmente cómo la enfermedad influencia la cultura popular, ¿no? Y lo que la cultura popular, las canciones, lo que realmente dicen lo que la gente realmente piensa sobre la enfermedad. Canalizan. Sí, Muy bien. canalizan. Iván, si te parece, perdona, bueno, se han incorporado algunas personas durante la conversación, los saludamos a todos. Vamos más o menos en la mitad del encuentro, somos 26 personas, a lo mejor alguna persona quiere hacer alguna pregunta. Les recuerdo que si alguien quiere hacer una pregunta, están todos por un tema de configuración con su micrófono silenciado. Basta con que lo desilencie y nos puede acompañar en la conversación. Yo quería hacer una pregunta. Por favor, adelante, ¿tu nombre? Mi nombre es Fabián Muro y yo estoy hablando desde Uruguay. Soy Bienvenido. periodista y ejercí la crítica musical durante varios años. Yo le quería preguntar a Chirino sobre la conexión de música y salud, que yo me puse a pensar en lo que él estaba diciendo y me recordé, por ejemplo, que la música es muy común cuando uno, por ejemplo, hace ejercicios, ¿no? En los Fabián, gimnasios y eso, perdona, todo el ¿tienes mundo... cámara para que te podamos mirar mientras gestionas la pregunta? Y tenemos 2 manitos levantadas, ya vamos a ir con ustedes. Disculpa, te interrumpí. Es que no puedo conectar, No te preocupes, no no pasa me nada. deja, no me deja conectar la cámara, no sé por qué. No pasa nada, no te preocupes. Disculpa la Bueno, interrupción. no, lo que yo decía es que en el caso del ejercicio físico, parece que la conexión con la música es muy evidente. Por ejemplo, cuando salimos a correr o cuando vamos a un gimnasio, muchas veces escuchamos música. Yo lo que quería preguntarle es si existe y cómo es la influencia o el impacto del consumo musical y el hecho de escuchar música respecto a la salud, digamos, mental o interior. Eso. Gracias por tu pregunta. Montevideo. Uruguay, perdón. No sé si estás en Montevideo. Pero... Fabián de Uruguay. De Uruguay. Pues mira, hay una literatura científica muy extensa en esa área. No es el área que yo me especializo directamente, porque es más en el área terapéutica, pero sí confirma muchas de las nociones que se usan en música para cambio de comportamiento. Parte de lo que la música hace es la motivación. La motivación por un lado y la coordinación. Ayuda en la coordinación porque ayuda a romper la noción de tiempo, ¿no? Entonces, yo no sé, yo trotaba mucho, yo iba mucho al gimnasio antes del coronavirus, ahora no puedo, y hacía mucho el treadmill con los audífonos, y te hace mucho más llevadero, y esto no es evidencia, esto es más mi experiencia, hacer un playlist de 8 canciones que hacer media hora de trotar. Porque la media hora psicológicamente estás contando el tiempo, mientras que si está pasando el playlist, la canción, mira esta canción, y no estás pensando. Y lo que eso ayuda a nivel de comportamiento de la salud es la motivación, ¿no? La motivación es que no te vas a fastidiar al minuto 8, vas a terminar las 8 canciones, las 10 canciones que hiciste en el playlist Y la motivación es muy importante en esta idea de cambio de comportamiento, porque es usualmente la noción más difícil de
influenciar a un paciente. Y eso es parte de lo que el paciente entiende como la enfermedad. O sea, tú puedes decirle a alguien que sufre de obesidad, por ejemplo, mira, tienes una enfermedad, y la enfermedad, para resolverla tienes que hacer media hora de ejercicio todos los días. Ay, sí, pero la motivación no existe. La música sí ayuda a hacer esa parte de la motivación. Entonces ahorita hay muchos business, muchos negocios. ¿Cómo se llama? Que es como un espejo, no sé si lo han visto en Colombia. Y otro que es una bicicleta que ya viene con música incorporada. Entonces es todo el entrenamiento, todo el training. Paramount, no lo recuerdo ahora, pero aquí está muy popular, se ha popularizado mucho aquí en los Estados Unidos. Pero es eso. Y te da también la coordinación, que es lo que estaba hablando Iván antes, creo antes de que comenzáramos, que es el speed, ¿no? La velocidad, el BPM. Yo lo hacía mucho, por ejemplo, el BPM, el beats por minuto. Cuadraba realmente, quiero correr a 110 beats por minuto. Voy a hacer un playlist de Chill House. Más o menos 110. Entonces ya me da, no, yo no tengo que contar, ya yo lo estoy, ya la música, el playlist, el mixtape, ya me da el cue. Y yo con el cue lo que tengo que hacer es seguir lo que dura las 10 canciones y hice mi media hora. Entonces, perdón, me fui un poquito, pero sí tiene una relación directamente con el behavior change, con el cambio de comportamiento. Muchas gracias por tu respuesta. A ti. Gracias, Fabián, por la pregunta. Roberto, tú fuiste la segunda persona, Roberto Chávez, de levantar la mano, así que te damos la palabra a tu pregunta. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Primero agradecer la invitación y la charla que he escuchado con Carlos. Creo que ha sido bien asertivo, y también las preguntas de Iván creo que han sido muy concretas y claras. Y yo lo único que quiero preguntar, bueno, antes de hacer la pregunta, quiero presentarme. Soy Roberto Chávez, de aquí de la Ciudad de México. Soy músico, estudié arreglo y composición. Toco el piano, soy director de un centro cultural, La Casa Común, una asociación civil sin fines de lucro, y en mi formación también estudié otra licenciatura en teología por la Comunidad Teológica, y una pasantía en psicoanálisis. Entonces, a grandes rasgos, y por mi formación, esto me ha llevado a conocer Latinoamérica. Y en particular quiero hacer mención de Chile, donde pude participar en educación popular en salud y poder ir a diferentes países de América Latina, donde esta propuesta en torno a la salud es muy frecuente, ¿no? Con varias metodologías. Pero mi pregunta en concreto tiene que ver con la charla, ¿no? O sea, la música como instrumento de transformación o movilización social en la salud. Esto tiene que ver con México, y creo que en muchas partes de Latinoamérica y Centroamérica no hay esta parte formativa, a tal grado que en tu experiencia, Carlos, tú decías que estudiaste en música, pero bueno, pues también los papás querían que estudiaras otra cosa, ¿no? El músico se muere de hambre, y en vez de que esa piedra sea obstáculo, pues nos convertimos en bivocacionales, por así llamarlo. Nos convertimos en bivocacionales, pero a veces estos proyectos no son sustentables en torno al arte y a la música. Cuando el derecho a la salud es integral, estamos hablando hablabas tú de biomédica, claro está, de la parte emocional, psicológica, pero pues también de esta parte del ser ontológico, del ser espiritual. O sea, creo que es tan importante toda la música, el arte en general, para poder estar sanos. Y más ahorita, que es un tema central que hay que estar hablando en todo tiempo, cambiar el paradigma de la salud, y si es la música como instrumento de movilización o transformación, pues qué bueno. Pero mi pregunta tiene que ver precisamente con esos movimientos que nosotros nos enfrentamos constantemente.
el proyecto sustentable, los proyectos sustentables, las relaciones, porque bien hablabas, pues estudié antropología, otra carrera que también no nos deja mucho económicamente, pero que uno realmente hace estas cosas por el corazón o con el corazón. La transformación con la gente, pero sí me gustaría que desde tu experiencia me pudieras decir, ¿también estos proyectos generosos son sustentables desde tu cosmovisión y proyectos que has tenido en torno a la salud? Porque esa es otra área de salud, que no te preocupes por el comer, que no te preocupes por dónde vivir, por la renta, por dónde te vas a, o cómo te vas a movilizar, por cambiar o afinar el piano y un montón de cosas. Entonces, por ahí va mi pregunta, ¿no? ¿Cómo en tu experiencia todos estos proyectos te han sido sustentables? Claro, muy buena pregunta. Yo creo que eso, de hecho, Iván, habíamos conversado un poquito sobre eso, como realmente, ok, ya esto es todo muy chévere, pero ¿qué? ¿Cómo se puede implementar esto de una manera sustentable, como lo dices tú? Claro. Y eso es un problema básico porque sin la sustentabilidad no hay la posibilidad de que los artistas consideren esto como una visión de vida, ¿no? Como una visión de profesión, de la profesión del músico. Y yo creo que esa es como la conclusión a grandes rasgos del estudio y de lo constantemente lo que hago, que yo tuve la oportunidad de hacer esto, y yo creo que eso es lo importante clarificar. Yo hice este proyecto, no fue un proyecto como de industria musical, sino como un proyecto de desarrollo sustentable enfocado en la salud. Entonces, claro, yo pasé 10 años en la academia y pude escribir una aplicación para un funding de $400,000 y hacerla toda la arquitectura de movilizar 25 personas a Guinea y ya, eso solo lo hizo posible ese funding. Claro, yo no aprendí a llenar esos formularios y hacer esos en la escuela de música. Y por otro lado, que es el problema con el music business, con la industria musical, donde yo doy clases. Yo doy clases en un programa de la industria de la música. Es ese paradigma que tú mencionabas que cuando yo hice este estudio hace 5 años, era más como una visión como una visión bien lejana de esto sería bien bueno si se pudiera hacer. Ahora, el coronavirus nos lo puso en la cara de frente, ¿no? Que es que al caerse o al debilitarse el modelo económico de la música a través de en vivo y el streaming más o menos mantiene la cosa, pero es muy inequitable, ¿no? Solo beneficia al 1% y eso está claro. El streaming realmente no beneficia a todo el mundo, beneficia al 1% de los artistas. Pero lo que mi experiencia me dio, y a tu pregunta, es que necesitamos la industria cultural de la música específica y la industria musical, la industria creativa, necesita como reinventarse para realmente comenzar a tener un modelo de sustentamiento que esté basado en el impacto que la música tiene en áreas como salud. Ahora, eso requiere un reentrenamiento, eso requiere una capacitación de los artistas, primero para que los artistas sean capaces realmente de hacer narrativas de salud que tengan impacto en comportamiento, porque eso fue lo que hicimos básicamente. Al yo trabajar con estos 12 artistas, lo que hice fue hacerles la capacitación. Bueno, ustedes nunca han escrito sobre el Ebola, yo tampoco, pero voy a hacer el estudio, voy a revisar la literatura y hice una metodología, ¿no? Pero ahora, a pedirle que a todos los artistas hagan esto y transformen su narrativa, y parte de lo que yo argumento también es que al analizar los artistas que tienen más, digamos, más impacto a nivel mundial, y estamos hablando de Justin Bieber, Lady Gaga, estamos hablando de grandes artistas, todos han tenido en parte de su narrativa un ángulo de cambio social. Y ese ángulo de cambio social les ha dado una ventaja de mercadeo.
Ahora, lo que estamos hablando, y eso lo del coronavirus lo puso como mucho más de frente en la mesa, es que si este modelo no regresa, el modelo que nos habíamos acostumbrado, realmente los artistas y los gestores culturales y la industria de la música va a tener que reinventar un modelo. Y lo que yo espero es que sea un modelo que se base en cambio social. Yo lo que hice como académico fue, y es lo que hace falta, y es lo que me doy cuenta que más hace falta, es tratar de desarrollar y recolectar la evidencia. Y ese es uno de los problemas principales. ¿Por qué quizá la Organización Mundial de la Salud, y eso pasa mucho a nivel, a nivel país, las instituciones de salud, el Ministerio de Salud, normalmente va y contrata a una agencia de publicidad bien grande y les da una manotota de dinero, ¿no? Para hacer mercadeo. Ahora, ¿por qué no se lo dan a un grupo de músicos? Bueno, porque la institución como tal no existe. No hemos hecho un modelo en el que venga el Ministerio de Salud y nos diga, hey, bueno, ustedes lo pueden hacer, ¿cómo lo hacemos? No, porque no es una canción, son 2000 canciones y son 2000 artistas y todo, y cada artista piensa distinto. Entonces, como tú decías, hay una necesidad de un cambio de paradigma de lo que y yo creo que no es ni siquiera un cambio, es un retorno a la visión original de lo que el artista es. Ahora, el problema es que alguien lo financie. Y los que lo pueden financiar es las instituciones de salud como eso, como las que nos dio aquí $400,000. Sí, ¿por qué? Porque lo presenté de una manera que no es, mira, vamos a sacar una canción. Pues no, la canción es un mensaje y entonces va a tener incorporada una campaña de movilización social, vamos a llegarle a 500 personas, vamos a llegarle a 25,000 personas. Le llegamos a muchísimas más gente a través del programa de televisión, porque hicimos un programa de televisión en la televisión. Le llegamos a mucha gente en radio, pagamos spots de radio en todo el país. ¿Ya? Entonces sí fue un paquete completo. Entonces sí necesitamos como que haya primero por un lado más evidencia de que esto es efectivo y por otro lado que la industria de la música y la industria de los gestores culturales, que son ustedes, que somos todos, comencemos a pasar ese switch, ¿no? Bueno, si esto es la nueva misión, ¿cómo podemos insertarnos nosotros en esa misión, ¿no? En ese cambio del paradigma de lo que es la industria de la música, ¿no? O sea, y no tengo la solución, para quedar claro. Sí, gracias. Aquí dentro de la conversación veo personas vinculadas a la industria musical y al periodismo cultural. Juan Peña de CD Baby, que ha hecho una labor muy importante en Colombia. Veo a Daniela Cura, periodista musical feminista, que escribió un libro muy hermoso sobre una de nuestras grandes cantautoras. Creo que Daniela tenía un saludo para Juan, un saludo para Daniela. Daniela estaba queriendo hacer una pregunta. Sí, si seguimos ahí el orden de las preguntas, tenemos a Marci Rangel, que también nos está esperando hace un ratito para conversar. Marci. Marci, ¿estás por ahí? Si quieres, mientras esperamos a Marci, tenemos a Carlos Serrano, que también nos quiere hacer una pregunta. Vamos contigo, Carlos, ya volvemos contigo, Marci. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Se escucha perfecto. Bueno, Carlos, gracias por esta conversación y qué bueno ver que te pones de pie. Eso quiere decir que está buena la conversación. Está emocionante. Carlos, mi pregunta va un poco más por el tema del baile. Yo soy de Cartagena, que en Colombia casualmente es quizás de las ciudades donde más se siente la conexión con África y nuestra música, la champeta en Cartagena, quizás la conoces, viene directamente de África, para en el Caribe y llega a Cartagena y se siente ese espíritu africano en la ciudad. Mi pregunta va con el baile y te lo pregunto es porque ¿cómo pensar que una estrategia que viene de la música y sobre todo la música que está hecha para bailar y que en nuestras culturas el contacto físico, la cercanía es tan importante e incluso en estos barrios donde realmente no hay manera de mantener una distancia social y a la gente no está acostumbrada a mantener una distancia social, pienso en una estrategia que es con música que te lleva a juntarte
pero al mismo tiempo hoy con el COVID el mensaje es no te juntes porque la otra persona puede ser un riesgo para ti. No sé, pienso que hay como un reto interesante de hacer una estrategia con música que te invita a juntarte con el otro cuando precisamente lo que queremos es no juntarnos mucho con otras personas que esté cerca de nosotros. Pues gracias, Carlos, tocayo. Mira, lo del baile y la comunión, yo lo llamo la comunión no en el sentido de religioso, sino en el sentido del coming together, ¿no? La junta es muy importante y es gran parte del valor terapéutico que tiene la música. El baile yo creo que entra mucho en el ámbito terapéutico y de catarsis social. Yo estuve, de hecho, mi último viaje afuera del país fue a Barranquilla, al Carnaval de Barranquilla este pasado febrero. Entonces ya vi la rueda de cumbia, ya yo estoy ¿cómo es? Informado. Pero con el asunto del baile y lo que tenemos ahora, yo lo que trato de hacer el argumento es que la canción como tal y lo que el artista puede hacer a nivel de movilización social en las redes sociales quizás no hay otro modelo de movilización social tan fuerte. Y para eso no tengo ejemplos que lo haya hecho yo, pero hay ejemplos muy importantes que quizás vayamos a hablar, que es con el K-pop, ¿no? Con el Korean pop. Y lo que han hecho en las últimas semanas con el apoyo al movimiento de Black Lives Matter, ¿no? Eso quizás es el movimiento social más importante de estos momentos, porque es un movimiento totalmente espontáneo. Y la espontaneidad es lo que las instituciones no logran, no tienen, aunque paguen, no pueden llegar. Las instituciones no llegan a ese nivel de espontaneidad pública. Solo lo hace un artista. Entonces, con el baile y estas cosas, ya eso sí nos llevaría a otra dimensión y, por supuesto, con el coronavirus es algo que no se puede... Nos va a afectar mucho, no la noción del baile, es la noción cuando empieza a afectar el carnaval de Barranquilla. No puede haber carnaval. Ahí sí va a haber un problema. Y ahí ojalá no lleguemos, pero va a llegar. Ya ha llegado a otras nociones, ¿no? Pero cuando empieza a afectar patrimonios, tradiciones culturales, pues, pero ya es otro nivel, ya ahí se envuelve la política, se envuelve mucho más la economía, porque esto tiene un impacto masivo en la economía también. Y eso es cosas que no se ven a veces, ¿no? El baile, la música, mira lo que significa para la economía del norte del Atlántico, ¿no? Para Barranquilla. Nada más. Quítale el carnaval a Barranquilla y se va bastante plata. Entonces el poder, ese valor de la música que a veces no se le ve, no, se le ve que la música es nada más en entretenimiento, sí, pero le quitan el entretenimiento al turismo y el turismo se va. Entonces, pero sí creo que nos ponen otras conversaciones. Sí, es buena perspectiva. Estamos de vuelta con Marci, tuvimos ahí algún problema. Marci, a ver si nos puedes acompañar ahora. Gracias a ambos, Carlos, entre paréntesis, por la pregunta y la respuesta. Marcia, no te podemos escuchar. A ver si probamos nuevamente. Si quieres, escribe tu pregunta en el chat y yo te ayudo a verbalizarla. Pasemos por mientras a Esteban, que también nos está esperando con una pregunta. Esteban. Hola, buenas tardes a todos. Saludos desde Hola. Colombia. Yo soy Esteban Arboleda, soy músico y filósofo de la ciudad de Medellín. Y mi pregunta es más que me gustaría saber la opinión de Carlos respecto a algo que tiene mucho que ver con lo que él está haciendo. Él parte de la música como transformación de conductas y es un concepto muy interesante. Y me pregunto qué puede pensar él si la música no tiene, además de ese poder de transformar la conducta, tiene el poder de implementarla.
Para darle un contexto a esto, en Medellín desafortunadamente hace varios años tenemos un problema con una cultura mafiosa que se ha tomado la juventud, por así decirlo. Para ser un poco más resumido el asunto es, en Medellín los jóvenes quieren adoptar esos estereotipos mafiosos de tener, de poseer, de aparentar, de conseguir dinero y fama, y no sabemos si de pronto la música ha ayudado a eso, a reforzar esos estereotipos, y si lo ha hecho, eso quiere decir que los artistas tenemos una responsabilidad formadora en el mensaje que estamos impartiendo, o sea, en el mensaje que estamos llevando a nuestro público. Y si tenemos una responsabilidad, tenemos de pronto en nuestras manos no solamente la capacidad de transformar un área, que es la de la salud, sino también la de la sociedad. Carlos, ¿qué pensás acerca como de esto que estamos hablando? Ok. Pues gracias, Esteban. Muy puntual tu pregunta, y yo creo que parte de la transformación social y lo que estamos tratando de investigar es obviamente ejemplos específicos, pero que dan una noción más generalizada del valor de la música para la sociedad, del valor de la música para la humanidad, básicamente. Lo del cambio de comportamiento, aunque suene interesante, puede ser también contencioso, porque también parte de la idea de, bueno, ¿quién decide cuál es el comportamiento? ¿Quién decide cuál es el comportamiento que la música va a promover? ¿Ya? Y ahí hay problemas casi filosóficos básicos, ¿no? De realmente quién está a cargo y quién tiene poder, y una digamos, como una visión mucho más detallada de quiénes son los que generan las narrativas sobre cambio de comportamiento, ¿no? Y eso fue lo que, poniéndole como aparte, eso fue lo que más me atrajo sobre trabajar en salud. Porque en salud sí hay una base científica. Mira, usted se fuma 20 cigarrillos al día, en algún momento eso te va a dañar. Entonces, ya, si puedo usar la canción para reducir que alguien deje de fumar 20 cigarrillos al día, ok, eso sí hay una base científica. Ahora, cuando ya es mucho más hacia estilos de vida, que es lo que estás hablando, ¿no? El estilo de vida. ¿Y quiénes son los que promueven eso? Los artistas musicales también promueven eso, en gran parte, y eso se ha visto mucho en hip hop, en el gangsta rap, ¿no? La noción de que el artista es como el epítome de lo que yo quiero ser, como eso que estás describiendo, ¿no? Y digamos que eso es como un sube y baja. Hay épocas en lo que es más, hay épocas en lo que está menos. O sea, ahorita es mucho menos, no tan popular como era el gangsta rap hace muchos años. Pero básicamente es el basamento de la industria, ¿no? La industria también se ha basado en esa noción de que el suceso, el triunfo. El éxito. ¿Perdón? El éxito. El éxito, exactamente. El éxito es carros y dinero y opulencia, ¿no? Entonces, y eso nos lleva a otra conversación que no la vamos a tener aquí, que es el capitalismo y lo que el capitalismo representa. Y cómo el capitalismo pues distribuye estas narrativas, ¿no? Porque de eso es lo que vive. Ahora, yo creo que es parte de lo que cada artista individual tiene como valor humano. Y eso es lo que realmente ves en canciones, y eso depende mucho de la personalidad, ¿no? De quién es el artista que tiene el talento para hacer una narrativa musical, ¿no? Constante. Yo llamo la narrativa musical, no es una canción, es las 20, 100 canciones que un artista puede desarrollar en el curso de 40 años, ¿no? Como es el caso de Rubén Blades, que he estado analizando y hemos estado trabajando juntos sobre varios proyectos, pero básicamente lo que empecé a investigar, traté de hacer eso, precisamente que tú estás preguntando, bueno, ¿cuáles son los valores realmente que promueve un artista que pueden influenciar a alguien un comportamiento?
y empecé a investigar el trabajo de Rubén y empecé a trabajar con él y lo entrevisté y él está trabajando en un libro al cual yo lo estoy haciendo la edición mecánica, digamos, pero en gran parte lo que estoy tratando yo de aprender es qué es lo que motiva a un artista que tiene esa capacidad, que tiene esa capacidad, ese talento de promover unos valores y unas normas que reflejan su persona, mientras que otros artistas quizás hacen otra cosa. Entonces, sí, creo que esa pregunta que hiciste tiene muchos niveles, ¿no?, de discusión, que quizás aquí no tenemos el tiempo para analizarlo, pero muy incisiva tu pregunta, porque ese es básicamente el problema esencial, ¿no? Me gusta, por ejemplo, que no sé si es más o menos correcta, pero lo que es la Comuna 13. En Medellín, sí. Ese proyecto me gustó y no sé qué tan conectado está con música, seguro que hay conexión, pero quizás ese es un ejemplo, ¿no? Bueno, de una comunidad que volteó la tortilla, ¿no? Vamos a hacer esto, en vez de hacerlo por negativo, vamos a tratar de hacerlo positivo. Pero te lo estoy diciendo nada más porque sé que estás en Medellín y yo fui para allá. Muy bien. Nos quedan 15 minutos, perdón, nos quedan como 3 preguntas, así que creo que vamos a tener tiempo de responderlas todas. Entiendo, Daniela Cura, que tú también quieres acompañarnos esta tarde. Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto, gracias. Muchas gracias. Bueno, me presento muy brevemente. Yo soy Daniela Cura, soy investigadora musical, especialista en musicología feminista y, como dijo Iván, y soy gestora cultural. Desde este año estoy empezando como curadora del Festival Jazz al Parque, un festival público, el festival de jazz público más grande de la región. Y ante esta nueva coyuntura, en este nuevo mundo en el que nos toca vivir, ya no estamos trabajando solamente por la música, sino por la salud mental de la gente. He hecho unas anotaciones sobre lo que has dicho, Carlos, aterrizándolas a unas dinámicas que tenemos en Colombia, que son las siguientes, que son, pues, Colombia tiene, como bien lo sabe Iván, tiene unos artistas, muchos artistas, en los que la gente confía mucho y que la gente quiere mucho. Me atrevo a decir que en este momento la gente confía más en sus artistas que en el gobierno, sobre todo porque tenemos ahora mismo un gobierno que va muy en contravía del quehacer cultural, que tiene una visión que va muy en contravía de la realidad del quehacer cultural. Eso por un lado. Por otro lado, Colombia es un país de radio. Colombia es un país de radio. Colombia ama la radio. Colombia también fue pionero en la región de la radio. Somos un país de radio también. Entonces, teniendo en cuenta la situación de ahora, por mi casa, digamos, pasa el perifoneo de que mañana empieza la cuarentena obligatoria otra vez. Uno levanta el teléfono y para hacer una llamada por teléfono hay una campaña: usa tapabocas, lávate las manos. Entonces, esas son las campañas que nos está dando este gobierno. Entonces, si bien Colombia, 1, es un país de radio, 2, es un país que actualmente no confía en su gobierno, y 3, confía más en sus artistas y ama más a sus artistas que a sus instituciones. ¿Qué consejos puedes darnos para utilizar esto como cambio social y cómo conectamos estos puntos para utilizar nuestros artistas como agentes de cambio ante una emergencia de salud pública que estamos viviendo? Que, como te digo, creo que nuestros artistas nos pueden comunicar un mensaje mucho más contundente que el mensaje pregrabado del teléfono de usa tapabocas. Vamos, Carlos, perdona, tenemos más preguntas y me gustaría no dejar a nadie con la pregunta formulada. Así que si podemos tener una respuesta
suena un poco, pero en función del tiempo, digamos. Claro, claro. Lo que dices de la radio en Colombia es impresionante. Mi experiencia de radio con Radio Caracol, yo aprendí muchas cosas de eso en mi estadía en Nariño, en el sur de Pasto, y cómo Radio Caracol llegaba a zonas donde ni los militares habían llegado, básicamente. Pero directo a tu pregunta, es lo que hablábamos ayer, ¿te acuerdas, Iván? Que es que en este momento, eso que tú acabas de describir, que tú crees que es, bueno, yo lo comprobé en Guinea. Yo tengo la evidencia, tengo las encuestas, tengo las entrevistas, tengo montones de datos. Entonces ya hay evidencia de que eso es verdad, es efectivamente lo que tú dices. La gente confía más en los artistas, no confía tanto en las instituciones, y el mensaje que lleva el artista musical es mucho más efectivo. El problema es que la industria de la música como tal, la industria que ha llevado el trabajo artístico de los cantantes y de compositores, no está adaptada a este cambio dramático que está exigiendo. Entonces, claro, tú oyes ese mensaje repetitivo en el teléfono y lo oyes en el perifoneo. Esas son estrategias de mercadeo social que normalmente hacen compañías publicitarias. Entonces, la industria de la música tiene que hacer como una reinvención de sus modelos para realmente competir con esos grandes industrias de la publicidad, porque por los momentos no está preparada. Y ese es un gran reto para la industria de la música, porque obviamente le estás pidiendo a una industria que se ha concentrado en hacer grabaciones y ponerlas en streaming y esperar y conciertos que no hay, ahora a diseñar mensajes o narrativas de salud y especializadas, la diseminación. Entonces ya hay una colaboración con radio que va más allá de Radio Caracol, es las radios comunitarias locales, las radios que sirven a comunidades indígenas, minoritarias. Entonces pone el peso ya en la industria de la música, en ustedes básicamente, en los gestores. Y eso necesita coordinación. Eso no es que una persona va a decir, un artista, bueno, yo voy a hacer, porque realmente no es el impacto de un solo artista, es el impacto de la acumulación de todos esos artistas. Allí es cuando tienes una estrategia comunicacional que realmente puede competir con el mercadeo y el perifoneo. Porque lo que hace, la ventaja del mercadeo social es que esa repetición cuesta poco hacerla. Entonces, lo grabas una vez, lo pones en el teléfono que repita 100.000 veces, es fácil hacerlo. Un artista lo puede pensar de otra manera y puede hacer jingles y puede hacer... Entonces es como una estrategia comunicacional centrada en la música y que usa al artista como un speaker, como un hablador, quizás. Un vocero. Gracias. Vamos a ir con la pregunta de Marci, que ya no la vamos a dejar en segundo plano, nos insistió mucho. Nos pregunta por chat, Carlos, si es que tú recuerdas algún artista mainstream que últimamente, a propósito del coronavirus, haya tenido alguna campaña de transformación social más allá de los conciertos gratuitos, sino que algo concreto en función de cómo ayudar a las comunidades. Pues el BTS, el grupo de K-pop coreano, ¿no? Sí. Por un lado, y Lady Gaga por otro. Lo que han hecho el grupo de K-pop BTS, que seguro lo han escuchado, el K-pop es un fenómeno mundial bien interesante, porque está aglutinando a una gran cantidad de jóvenes que no tienen nada que ver con Corea, que lo que están es apasionados por la música, y BTS hizo algo bien distinto para el tipo de música que ellos venían haciendo, que es pop. Ellos lanzaron unos álbumes, un álbum el año pasado, hace 2 años, el Map of the Soul, y hicieron una campaña específicamente promocionando Love Yourself. Entonces, lo que mencionaba Daniela, creo, sobre la salud mental, el BTS lo empezó a hacer como en el año 2018. Empezaron con una noción de y lo hicieron no solo de vamos a vociferar, a hablar. Todo el álbum es diseñado sobre Loving Yourself. Todas las canciones, todas las letras están diseñadas sobre Love Yourself, quiérete a ti mismo. Hicieron una campaña con UNICEF en Sur Corea y levantaron casi $1 millón.
hicieron una campaña con el Black Lives Matter hace un mes y levantaron más de $1 millón. ¿Y cómo lo levantaron? Ellos pusieron plata y le pidieron a sus fans que le hicieran el matching, y los fans lo hacen. Y lo que hicieron los fans, se organizaron entre ellos mismos para hacer el boicoteo Trump organizó aquí un rally, ¿no? Para atraer gente. Y no sé si lo han leído, es bien interesante lo que hicieron, pero lo que hicieron fue que reservaron puestos en el rally, haciéndole pensar a Trump que iba a tener 1 millón de personas, y al final cuando hizo su rally no llegaron ni 20,000. Y eso fue como un chiste que lo hicieron, pero es un chiste que le dolió en el alma a Trump. Claro. Y levantaron dinero y hicieron el White Lives Matter. No sé si eso lo vieron, que los racistas empezaron a poner que no Black Lives Matter, no White Lives Matter. Entonces el K-pop, todos los fans se organizaron y empezaron a poner el hashtag White Lives Matter, pero en vez de conseguir algo racista, conseguías un artista de K-pop, básicamente para callarlos. Bien. Como Nos quedan 4 minutos. Tratemos de abordar una última pregunta. La vamos a asignar por orden de llegada. Les pido las disculpas a las personas que probablemente tienen muy buenas preguntas. Y vamos con Pepita García Miró, si nos está acompañando aún, para poder tener esta última pregunta y ya poder ir cerrando con Iván. Ahí Ahora está. sí. ¿Qué tal? Saludar a Carlos, a Iván, a todos ustedes. Soy Pepita García Miró del Perú.